Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es jueves 6 de junio de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte analizó disposición de la Ley de Salud de Morelos que regula la objeción de conciencia. Es constitucional disposición que faculta al Ministerio Público determinar el no ejercicio de la acción penal, estableció la primera sala. La Corte ha fijado criterios que protegen el derecho a un medio ambiente sano. Vamos como cada jueves hasta el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con nuestro compañero Mario López Peña, quien tiene ya lista la información de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión del Pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia analizó las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el artículo 12 bis de la Ley de Salud de Morelos. Este artículo regula la figura jurídica de la objeción de conciencia y permite a los profesionales de la salud se excusen de la prestación de cualquiera de los servicios proporcionados en las instituciones de salubridad local sin proporcionar alternativas viables y accesibles para brindar el servicio requerido con calidad y oportunidad. El tema central de debate en la sesión fue si el parámetro para declarar la invalidez era el precedente de una acción de inconstitucionalidad respecto del mismo artículo declarado inválido, resolución en la que la Corte propuso lineamientos orientadores para legislar en la materia. Escuchemos parte de los argumentos. Desde mi perspectiva, considero que la metodología adecuada para analizar la norma no debería de ser una comparativa con los lineamientos dictados en la acción de inconstitucionalidad 107 del 2019, sino que debería de adoptarse un test de proporcionalidad a fin de evaluar el impacto de la norma impugnada por sí misma en la protección del derecho de las personas a acceder a los servicios de salud. Me parece a mí que convertir en parámetro de regularidad constitucional estos lineamientos uno por uno y que se conviertan en, digamos, este parámetro que nos va a hacer analizar la ley de tal manera que cuando falten esos lineamientos la norma va a ser inconstitucional, pues yo no comparto esa metodología. Las consideraciones del proyecto de la ministra Yasmín Esquivel se votaron en contra, por lo que este proyecto se desechó y se turnó al ministro Javier Lainez para que presente uno nuevo. En esta sesión, también el Pleno de la Corte no alcanzó la votación calificada para declarar la invalidez del artículo que tipifica el halconeo en Aguascalientes. Esto al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 178 bis del Código Penal de ese estado, adicionado en 2023. La norma, que seguirá vigente, penaliza los actos tendientes a obtener información de manera injustificada sobre las actividades oficiales de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, corporaciones auxiliares de la seguridad local o particulares, para informar o alertar a otra u otras personas para que se puedan organizar o planear la comisión de un delito, cometerlo o evitar el cumplimiento de la función pública. Es lo que sucedió en esta sesión del Pleno. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte. Y nosotros seguimos con las noticias, porque la primera sala de la Corte determinó que el artículo 290, fracción 19ª del Código Penal del Estado de México, que sanciona el delito de robo a cuentaviente, es constitucional, ya que no viola el principio de exacta aplicación de la ley, pues la norma precisa que la conducta será sancionada más severamente cuando implique el robo a cuentaviente a quien custodie dinero retirado de una institución en su trayecto a su destino inmediato, pues el concepto destino inmediato no es de difícil comprensión, ya que se refiere al momento del retiro y hasta el primer sitio al que se dirige la persona, agravante que aplica con la independencia de la capacidad económica de la víctima y del monto del dinero en efectivo retirado, ya que se trata de una conducta frecuente que el legislador busca inhibir con penas más severas. Asimismo, consideró que la pena impuesta al quejoso es proporcional, motivo por el cual negó la protección de la justicia a una persona que fue condenada a 13 años de prisión por robo a cuentaviente con violencia.
La primera sala también determinó que es constitucional el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que faculta al Ministerio Público para determinar el no ejercicio de la acción penal. Disposición, dijo, que no es contraria al artículo 21 constitucional, que lo obliga por un lado a investigar sobre la posible comisión de un delito y ejercer la acción penal ante la autoridad judicial, y por otro, la de determinar el no ejercicio de la acción penal cuando no cuenta con elementos para ello. La sala explicó que esta última no es una facultad arbitraria, sino que debe sustentarse en las circunstancias del caso y la evidencia disponible para fundar y motivar esa decisión. Debido a su relevancia y para evitar la impunidad, debe contar con la autorización de la persona titular de la Fiscalía. Además, la decisión no deja en la indefensión a la parte ofendida, quien cuenta con medios legales para impugnar y en su caso revocar la decisión, entre ellos la apelación y amparo, por lo que están protegidos sus derechos en el proceso penal. Por ello, negó el amparo a una persona que denunció actos de tortura y se inconformó con la decisión del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evolucionado y hoy se centra en la protección de la naturaleza por su valor intrínseco, lo que ha permitido que cualquier persona pueda solicitar su protección y que se revierta la carga de la prueba a quienes pueden ser los posibles responsables del daño o a la autoridad que lo permite, aseguró la directora general de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos del Máximo Tribunal, Alejandra Rabasa Salinas. Esta jurisprudencia de la Corte ha ido evolucionando de proteger solo a las personas desde una visión utilitaria, donde se exige que se pruebe una afectación a una persona para que se pueda proteger la naturaleza, a una protección de la naturaleza por su valor en sí misma. Al participar en el seminario sobre Derecho y Ciencia, explicó 3 sentencias relevantes del máximo tribunal, entre ellas el amparo 410/2013, con el que considera inició la línea jurisprudencial de la Suprema Corte en torno a la protección de la naturaleza. Es la primera sentencia en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que vincula el derecho humano al medio ambiente sano, la protección de la naturaleza y los límites al derecho de propiedad. Y dice, el derecho de propiedad no es absoluto. El derecho de propiedad se puede regular y matizar cuando hay que proteger algunos bienes fundamentales, como en este caso los manglares. En otros asuntos, personal de la Defensoría Pública Federal documentó el operativo realizado por elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para retirar el campamento que habían instalado personas migrantes, en su mayoría haitianos y venezolanos, en la Plaza Giordano Bruno. Además, emprendió acciones legales urgentes para que se garanticen los derechos a la integridad física, libertad personal y no devolución de las personas en movilidad al ser solicitantes de asilo. Las personas migrantes desalojadas habían establecido el campamento con el fin de resguardarse, en tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados daba respuesta a sus solicitudes de asilo y residencia. Las personas migrantes fueron subidas a diversos autobuses con el fin, aparentemente, de ser trasladadas a los estados de Puebla, Morelos o el Estado de México para que pudieran tramitar su residencia que les permita trabajar en el país. Juan Carlos Carrillo Quintero es uno de los nuevos jueces de distrito que rindieron protesta en sesión solemne conjunta de plenos de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. El nuevo juzgador explicó a las cámaras de Justicia TV la importancia de la carrera judicial para garantizar a la sociedad una justicia de calidad. La verdad es que la función jurisdiccional muchas veces es un poco mal entendida o por muchas personas no es comprendida realmente lo que hacemos. Se reduce a una simple cosa, es proteger a las personas. Cada sentencia que un juez de distrito emite tiene como origen una petición de protección de una persona. Implica ese compromiso de seguirme preparando, de seguir creciendo mis conocimientos, ser más empático y tener más contacto y poder tener esa accesibilidad que de alguna manera la sociedad nos está exigiendo cada vez más. Y que hay
procedimientos establecidos, porque debes de proteger tanto a la víctima, al ofendido, debes de proteger también los derechos humanos de la persona que está siendo imputada, debes de conocer tratados internacionales, debes de conocer simplemente normas que ni siquiera son leyes, pero que es normas administrativas para poder determinar qué es lo que está incidiendo a la persona. Nuestro trabajo nos exige una atención de 24/7. La independencia judicial nos permite poder resolver los asuntos sin una presión de grupos políticos, de grupos sociales y de ninguna otra parámetro más que los derechos de las personas que están en materia de discusión y las pruebas que se les están presentando. Esa es la base del funcionamiento del Poder Judicial. Pero ya sea que estés en la función pública o que estés en la iniciativa privada, que seas litigante, que estés en la cuestión corporativa, llega ese momento donde un asunto te sale bellísimo, te das cuenta que tu trabajo tiene un impacto, que tu trabajo tiene una consecuencia, irradia, llega a más personas. Y ahí es cuando realmente dices, para esto nací. Y esta tarde se llevará a cabo en la Universidad de Guadalajara el 9º de los 14 foros regionales a los que convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para conformar una propuesta de agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial Federal. En esta ocasión participarán usuarios y operadores del sistema de seguridad, justicia, académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil de los estados de Jalisco, Colima y Nayarit. El encuentro se centrará en 4 ejes temáticos que se relacionan con el acceso a los servicios legales, seguridad y justicia, Sistema Nacional de Impartición de Justicia y justicia y rendición de cuentas. El encuentro será inaugurado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y con esta información es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a Corte Informativo. No se vaya. Al regresar, se lleva a cabo foro sobre enfoques diferenciados en la ejecución penal. Dos de la tarde con 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Este jueves se inauguró el Congreso Latinoamericano sobre la aplicación de enfoques diferenciados en ejecución penal, en el que participó la directora de la Defensoría Pública. Ahí estuvo mi compañera Laura Murillo y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Laura. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes a todas y todos. Como comentas, esta mañana se llevó a cabo la inauguración del Congreso Latinoamericano sobre la aplicación de enfoques diferenciados en ejecución penal, organizado por la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte, en colaboración con el Instituto Federal de la Defensoría Pública. En el encuentro, las titulares de ambos organismos expresaron la urgencia de generar estrategias que permitan atender las necesidades de personas que se encuentran en centros penitenciarios con base en su situación de vulnerabilidad, sobre todo ante un sistema que sigue siendo punitivista. Escuchemos parte de sus comentarios. Dentro de las prisiones frecuentemente hay una ausencia absoluta de protección para las personas frente a delitos que se cometen en los propios centros penitenciarios y bueno, la mayoría de las personas privadas de la libertad provienen ya de contextos de mucha violencia, de marginación, de discriminación. La falta de enfoques diferenciados para estas personas en específico lo que genera son omisiones, falta de acción de las autoridades estatales, tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, que, insisto, agrava la ya de por sí situación generalizada de difícil acceso a la justicia y de difícil goce de derechos que prevalece en las prisiones. Lamentaron los casos de suicidios en el Ceferezo 16 y anunciaron la presentación de un amparo para poder intervenir en la investigación de la muerte de una mujer.
y justamente en tutela de los derechos de las familias que han perdido a su familiar en prisión, bajo custodia del Estado, y esto no puede seguir sucediendo. Si el Estado no puede garantizar la vida de las personas, ya no hablemos de vida digna, hablemos solo la vida de las personas, la cárcel debe cerrar. Y esta creo que es una demanda a la que deberíamos sumarnos. Cabe destacar que en México, según cifras del INEGI, alrededor de 240,000 personas se encuentran privadas de la libertad. De ellas, el 70% cuentan con sentencia y el 39% cumplen con condenas de más de 20 años. Es por ello la urgencia de atender las situaciones específicas de las personas reclusas, sobre todo de aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Es la información de esta mañana. Muchas gracias, Laura. Información importante la que nos comparte. Aquí seguimos con las noticias. La Suprema Corte puso a disposición el manual para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa, una herramienta para que personas juzgadoras puedan resolver casos a la luz de los estándares más actualizados en derechos humanos. La obra analiza la relación entre el derecho administrativo y el género al estudiar casos concretos en juicios contenciosos administrativos y juicios de amparo indirecto. Además, enumera las implicaciones de género en los procedimientos administrativos respecto de temáticas como derechos reproductivos, migración, alertas de género, acoso y responsabilidad de personas servidoras públicas, derecho a la salud, entre otros. Puede encontrar el manual de manera gratuita en el sitio web y en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. Vamos a temas electorales. La Sala Regional Jalapa desechó 7 medios de impugnación interpuestos contra resoluciones del órgano interno de Morena, del INE y del Tribunal Electoral de Veracruz, relacionados con el registro de candidaturas y el proceso de elección que concluyó el pasado domingo 2 de junio, por lo que quedaron sin materia. En los juicios ciudadanos 520, 546 y 548, debido a que el acto reclamado se ha consumado de forma irreparable, en tanto que la pretensión de las partes actoras no puede ser colmada por haber concluido la etapa de preparación de la elección correspondiente. En los juicios electorales 118, 119, 120 y 121, ante la falta de legitimación activa, toda vez que las partes actoras tuvieron el carácter de autoridades responsables en las instancias previas. La Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal capacita a personal del Poder Judicial de Veracruz sobre los contextos sociales, económicos y jurídicos que dieron pie a la implementación de la reforma laboral. Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México decretó como legal la detención de uno de los presuntos involucrados en la quema de material electoral en una casilla de Cuautitlán Izcalli el pasado domingo 2 de junio. El Poder Judicial de Chiapas continúa con la expedición de constancias de no antecedentes penales en los módulos de atención en todos los distritos judiciales, con una atención rápida y eficiente. Fue inaugurada la Galería Histórica de Presidentes y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, que data de 1826 a la actualidad en el nuevo Palacio de Justicia, ubicado en la capital del estado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Este jueves se estrena en todas las plataformas de música el podcast Voces de la Justicia, producido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En este espacio, juezas, jueces, magistradas y magistrados federales compartirán sus conocimientos y experiencias sobre temas laborales, mercantiles, de ejecución penal, radiodifusión, concurso infantil y del sistema penal acusatorio. Se trata de charlas sobre casos prácticos e ilustrativos para conocer el trabajo de las y los juzgadores en la defensa de la justicia y los derechos humanos. La primera temporada se centrará en los derechos laborales. Y la Escuela Federal de Formación Judicial publicó la convocatoria para participar en el tercer cuestionario ordinario de acreditación para secretarias y secretarios proyectistas de juzgado de distrito o tribunal de circuito del Poder Judicial de la Federación.
Dicha acreditación consiste en un examen de conocimientos generales y un caso práctico que permitirá su permanencia en el cargo y tendrán hasta 2 oportunidades en un periodo de 3 meses para obtenerla. Las inscripciones estarán abiertas del 10 al 12 de junio próximos y el 4 de julio se realizará la evaluación para dar a conocer los resultados el próximo 13 de agosto. Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.